Muy buenas noches a todos, reciban un cordial saludo. Le agradecemos a Robert ahí si puede cerrar su video. Me parece que lo tiene abierto. No, bueno, parece que ya lo cerró. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias por asistir el día de hoy. Vamos a iniciar la conferencia, les agradezco si me confirman algunos vía el chat que me están escuchando adecuadamente. Para proceder a iniciar, gracias Rolando que me confirma que estamos bien de sonido el día de hoy. Gracias Ronald, gracias Iván, gracias Gerardo, Matos, Roberto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces el día de hoy pues tenemos una clase muy interesante. Vamos a hablar hoy sobre árboles de decisión. Pero bueno, antes de empezar, reiterar por acá en la clase que ampliamos el plazo para la entrega de la primera tarea hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Esto por aquello de los que tuvieron o todavía tienen problemas con la instalación del Ratel, que está dando algunos problemas la última versión. Entonces lo que hay que hacer es instalar alguna versión anterior para evitar ese tipo de problemas. Pero bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo para la entrega de la tarea número 1 sin rebaja de puntos. De paso, pues agregué, aprovechando esto, un ejercicio que se me olvidó incluir en la tarea optativo, que vale la pena que lo hagan aquellos que puedan porque ayuda a entender muy bien el concepto que hay detrás de las máquinas de soporte vectorial. Ese es completamente optativo, por aquello de que lo quieran hacer, vale la pena. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los métodos más interesantes y tal vez un poquito más viejo, que data de los años 80, que son los árboles de decisión, debido principalmente al profesor Jerry Friedman de la Universidad de Stanford y algunos otros, y es uno de los métodos más clásicos que vienen de la estadística y base de muchos otros métodos que vamos a estudiar más adelante, como los bosques aleatorios y los métodos de potenciación. Entonces, los árboles de decisión es uno de los métodos más importantes a estudiar. Vamos a explicar el día de hoy lo más a fondo posible de qué se trata. En el aula virtual podrán encontrar la presentación que están viendo en pantalla y otra presentación que escribí con el profesor William Castillo de la Universidad de Costa Rica hace algunos años, donde se hace una presentación detallada sobre árboles de decisión basada en el libro del profesor Friedman, que es digamos, la presentación original de los árboles de decisión. Bueno, entonces vamos a usar hoy también el Ratel, usando por debajo el paquete RPart, que es el paquete más usado para el tema de árboles de decisión. Muy bien, entonces les agradezco mantener sus micrófonos cerrados y hacer sus consultas a través del chat. Muy bien, bueno, cerramos acá el video para ampliar el ancho de banda, pues un gusto tenerlos, hay muy buena asistencia el día de hoy. Y vamos a empezar viendo algunas preguntas que veo acá en el chat. Ok, le agradecemos a Jennifer si puede cerrar su micrófono. 3 dudas de la primera tarea. Bueno, Robert, le agradezco muchísimo si puede tramitar las dudas de la tarea en el foro del aula virtual, porque como les he dicho en otras ocasiones, el problema es que la clase tiene un guión muy específico y si nos ponemos a aclarar dudas no las vamos a poder no vamos a poder dar la clase, no nos daría tiempo. Entonces, Robert, ahí disculpe, por favor coloque la duda en el foro y apenas termine la clase le estaremos contestando. Tal vez César, que anda por ahí, pueda contestarle. Iván, me dicen los que ya subimos la tarea, ¿podemos hacer el ejercicio adicional? Sí, Iván, pueden hacerlo. Si usted me escribe, escríbame en el foro, por favor, o en un correo que yo le puedo poner en la tarea como en borrador otra vez, para que usted pueda subir una nueva versión. Entonces, aquellos que quieran trabajar el ejercicio optativo y que ya lo habían subido, me pueden enviar un correo o ponerlo en el foro y yo se las pongo como borrador nuevamente y entonces la pueden subir de nuevo, una nueva versión. No tomaremos ninguna versión como definitiva, sino hasta el miércoles ya en la noche y jueves en la mañana. Entonces, lo pueden hacer, sí.
Robert me dice, estas valen para esta también. Supongo que son las preguntas de la tarea. Sí, 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 deben ser válidas para esta tarea porque básicamente en la tarea 2 se usan los mismos archivos de datos que en la primera tarea. Entonces ahí les agradezco si la coloca ahí en el foro. Y entonces con mucho gusto se la respondemos bien detalladamente. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy con el tema de árboles de decisión. Bueno, es que esta clase es un poquito cargada también porque el método es un poquito largo si uno lo trata de explicar suficientemente a fondo. Bueno, igual que que en el método de máquinas de soporte vectorial y que todos los modelos predictivos, vamos a partir la tabla en dos, la tabla de aprendizaje y la tabla de prueba o de testing. Vamos a generar el modelo acá y vamos a evaluar en la tabla de testing. Hoy vamos a generar árboles de decisión. ¿Okay? Y cuando uno ya tiene el modelo satisfactorio, pues evalúa individuos nuevos. En la clase número 4 vamos a ver cómo evaluar individuos nuevos. Bueno, estas definiciones que ya la habíamos visto, vamos a usar hoy igual el ejemplo de scoring crediticio y vamos a usar también el ejemplo de iris al final en rate. Bueno, vamos a empezar a explicar. La idea es, dada una tabla de aprendizaje como esta, generar un árbol de decisión. Hoy vamos a usar esta tabla para explicar el método. Esta tabla tiene el ID del individuo, son 10 individuos, tiene el reembolso, que es una variable categórica o cualitativa, con dos categorías sí o no. Este reembolso, esta es una tabla que trata de predecir si una persona le hace fraude o no al fisco de los Estados Unidos. Reembolso son aquellas personas que el fisco les ha devuelto dinero. Ok, ahí les agradezco si por favor me mantienen el audio cerrado, por ahí se me está metiendo un ruido. Bueno, luego tenemos estado civil, que también es una variable cualitativa, soltero, casado, soltero, divorciado. Ingresos anuales, que sí es continua o cuantitativa. $125,000, $100,000, $70,000 al año. Y la variable a predecir, que es fraude. Si la persona hizo fraude o no. Entonces tenemos tres variables predictoras y una variable a predecir. A partir de una tabla de esta se construye un árbol como este. Esto se le conoce como un árbol de decisión, que en el fondo computacionalmente es un árbol binario. Y del cual se pueden extraer reglas de decisión. Ahora vamos a ver cómo se construye este árbol, pero primero voy a tratar de explicarles cómo se lee. La primera variable que usa el árbol en este caso es reembolso. Luego vamos a ver por qué. Ok, me dice Carlos Piña que se perdió el sonido, ¿no? Pero ahí lo veo. Bueno, reembolso es la primera variable que se va a usar. Acá, si nos venimos hacia la izquierda, si hubo un reembolso, entonces tenemos un nodo acá que dice no. Significa que no, la persona no hizo fraude. Es la primera regla. Si no hace reembolso, si se le hizo reembolso, no, es poco probable que haya hecho fraude. Si no, se viene por la derecha y la segunda variable que usa es el estado civil. Se viene, digamos, acá por la derecha y si el estado civil es casado, entonces es muy poco probable que hiciera fraude. Entonces, si no se le hizo reembolso, pero es casado, poco probable que se le hiciera fraude. Luego, si el estado civil no es casado, o sea, si es soltero o divorciado, se viene a la variable ingresos. Si la variable ingresos es menor a $80,000 por año, es poco probable que haya hecho fraudes, por eso que hay un no. Y si los ingresos son mayores a $80,000 anuales, sí es probable que haya hecho fraude. Entonces encontramos una regla de decisión que dice que si una persona no se le ha hecho reembolso, si el estado civil es soltero o divorciado y si gana más de $80,000 al año, tiene alta probabilidad de estar haciendo fraude, por lo tanto debe ser investigado. Esa es una regla para el sí y las demás son reglas para el no. Entonces le agradecemos a Carlos Piña si pudiera apagar el micrófono. Gracias. Bueno, entonces a partir de la tabla de entrenamiento se construye el árbol de decisión. Ahora lo que vamos a tratar, lo que vamos a estudiar en la clase de hoy es por qué se forma ese árbol, por qué las variables se usan en ese orden y cómo es que se construye el mejor árbol posible, dado que se podrían construir muchísimos árboles.
Bueno, muy bien, perdón. Entonces vamos a explicar. Bueno, una vez que viene un individuo nuevo, ¿cómo se evalúa en el árbol? Digamos que tenemos un nuevo individuo o persona que tiene las siguientes características. Ahí, por favor, si cierra el micrófono, Cristian. Bueno, entonces esta persona no se le ha hecho reembolso, estado civil es casado, gana $80,000 al año y queremos saber si es sujeto que tenga probabilidad alta de hacer fraude o no. Entonces viene reembolso, no hizo, entonces se viene por acá. ¿Ok? Se viene por acá. Luego es casado, entonces se viene por acá, hacia la derecha. Entonces ni siquiera se usó esta variable y ya tenemos una respuesta del árbol de decisión que dice que es poco probable que haya hecho fraude. Bueno, así cualquier individuo nuevo se recorre, digamos, a través del árbol para ver en qué clases queda. En este caso, en el sí o en el no. Bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, por favor, a través del chat. Bueno, entonces se le asigna a la variable no. Bueno, muy bien. Entonces las preguntas son, ¿cómo se generan los árboles de decisión? Bueno, muchos algoritmos, la mayoría usan una versión top-down y el algoritmo divide y conquista, que se conoce como el algoritmo de Hunt, es decir, de arriba hacia abajo. También hay árboles de abajo hacia arriba. Pero bueno, el algoritmo que vamos a ver hoy, que es el método de CAR, que es de Classification and Regression Trees, o árboles de clasificación y regresión, es el que vamos a ver hoy. Y lo vamos a ver con un enfoque de clasificación o de predicción, no de regresión, que podría usarse también para hacer regresión. Bueno, entonces supongamos que D sub T es el conjunto de datos de entrenamiento y T es un dato dado o un nodo dado. ¿Ok? Sea Y el conjunto de etiquetas de las clases. Digamos, estas son las posibles clases. Por ejemplo, si en este caso era sí o no, solo dos. Bueno, entonces, si todos los nodos, si todos los registros de D pertenecen a la misma clase, entonces un nodo T, perdón, T es un nodo hoja. Ok, eso se va a ir aclarando poco a poco. Tomar un poquito de agua. Digamos, si estamos en un árbol acá, vamos a usar el lápiz. Si tenemos un árbol acá y acá está un nodo, digamos que aquí había uno, y todos los individuos que caen en este nodo ya son de una clase, por ejemplo, digamos que todos no hacen fraude, entonces ese nodo se etiqueta como una hoja, es lo que se le conoce como una hoja. ¿Ok? Digamos que ahí termina, por decirlo de alguna manera, el algoritmo por ese lado del árbol. Si D contiene registros que pertenecen a más de una clase, entonces se escoge un nuevo atributo o variable. En inglés a veces se le dice a las variables attributes, a mí no me gusta mucho, pero como sinónimo de variable, para dividir de nuevo el nodo y así sucesivamente. Supongamos que este nodo no es puro, entonces que aquí todavía hay sís y nos, o dicho de otra manera, no es una hoja todavía. Entonces hay que escoger una nueva variable acá para hacer nueva división. Y el algoritmo sigue así, en teoría por lo menos, hasta que todos los nodos sean hojas, es decir, y también se le dice nodos puros, nodos en los que todos los individuos que caen en esa regla, digamos, en ese nodo, son de la misma clase. Bueno, ese es el objetivo del algoritmo. Vamos a ir explicándolo poquito a poco. Si tienen alguna pregunta, la pueden decir a través del chat. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ok, bueno, no tengo preguntas. Bueno, vamos a ver cómo se construye el algoritmo. Vamos acá a asumir por un momento que la primera variable que se usa es reembolso. Ok, más adelante les voy a explicar por qué se usa reembolso primero. Pero por ahora asumamos que es reembolso. Ok, entonces vean lo que sucede. En reembolso, todos los que sí hacen reembolso, que son este y no hacen fraude. Entonces ellos van
y genera por el lado del sí una hoja, o también lo que se conoce como un nodo puro. ¿Por qué? Porque todos los individuos que cayeron ahí, que son el 1, el 4 y el 7, no hacen fraude. ¿Ok? Entonces, en cambio los de no, observen que los de no, hay algunos que son no, pero por ejemplo aquí hay un no que es un sí, un no que es no y otro no aquí que es sí. Entonces este nodo no es puro. Aquí todavía quedan algunos que son sí y otros que son no. Ok, entonces por este lado ya el algoritmo termina porque ya llegué a una hoja o a un nodo puro en el que todos los individuos que ahí caen no son fraude. Ya tengo una regla perfecta. Bueno, entonces eso, como quien dicen, salen del partido. Ya están clasificados. Entonces seguimos aquí con el no, y como aquí todavía hay mezclas de sís y de nos, voy a usar otra variable de la tabla. Podría incluso usarse la misma porque estamos en un conjunto más restringido, pero eso es difícil de entender por ahora, pero digamos que usamos otra variable. Vamos a usar estado civil. Más adelante les voy a explicar por qué la segunda variable que se usa es estado civil. No tiene que ver con el orden de arriba. Pudo haber sido ingresos anuales, pero la segunda que toca es estado civil y más adelante vamos a ver por qué. Pero bueno, dado que se escoge estado civil, observen que todos los individuos cuyo estado civil es casado tienen un no en fraude. ¿Okay? Todos los casados tienen un no en fraude. Entonces esto me hace de nuevo un nodo puro aquí. Y entonces por este lado ya termina el algoritmo. Serían los individuos 2, 6 y 9. ¿Ok? Sin embargo, los que son solteros o divorciados, todavía aquí hay cis y nos. O sea que este nodo no es puro. Aquí todavía hay cis y nos. ¿Ok? Y aquí ya terminó el algoritmo por ese lado. Entonces, como les dije antes, esos ahora salen del partido y solo me quedan los individuos 3, 5, 8 y 9. Ok, debo usar una nueva variable acá. Yo podría volver a usar reembolso, o podría incluso volver a usar estado civil porque estoy sobre otro conjunto de datos más restringidos. Pero bueno, el algoritmo nos dice que usemos ingresos anuales. Y más adelante les voy a explicar por qué. Entonces usamos ingresos anuales aquí y observamos que todos los que ganan más de $80,000, este y este, sí hacen fraude. Y que el que gana menos de 80,000 no hace fraude. Entonces me llego aquí a dos nodos completamente puros y el algoritmo termina. Menor a 80,000 no hace fraude y mayor a 80,000 sí hace fraude. Entonces ya tengo el árbol completamente terminado. Observen que pude haber escogido 71,000 o 72,000, ¿verdad? No necesariamente 80. Más adelante vamos a ver cómo hace el algoritmo para escoger estos cortes. ¿Ok? Pero bueno, escogido 80, ya tengo un árbol cuyos nodos finales o nodos hojas son todos puros. ¿Qué quiere decir que son todos puros? Que los individuos que ahí pertenecen todos son de la misma clase. Aquí todos son no fraudes, aquí todos son no fraudes, aquí todos son no fraudes y aquí son fraude. Que serían los individuos, por ejemplo, aquí me está cayendo el 5, el 8 y el 10. Ok. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos a ver si tengo alguna preguntilla por ahí que me pareció que sí. ¿Cuándo utilizar support vector machines o árboles de decisión? Bueno, buena pregunta, Melissa. Eso lo vamos a... bueno, básicamente le respondo por ahora lo siguiente. Pues usted usa el método que mejore el resultado del training. Ese es el método con el que usted se va a quedar, ¿verdad? Usted va a probar en el training support vector machines, árboles de decisión, redes neuronales, boosting, potenciación, todo lo que vamos a ver y ve cuál le da mejor. El que le da mejor ese usa. En el curso de métodos avanzados vamos a hacer algo todavía mucho más profundo para escoger el método, usando cross validation, como se dice en inglés, o validación cruzada. ¿Ok? Y así vamos a seleccionar cuál método usar. Ahora, no siempre un método funciona mejor para todas las tablas. Si eso fuese así, solo estudiaríamos ese método. ¿Ok?
Hay lugares donde mejor funcionan árboles de decisión, otros lugares donde mejor funciona, por lugares me refiero a juegos de datos, donde mejor funcionan máquinas de soporte vectorial, en otros funcionan mejor las redes neuronales, y todo depende de la configuración de los datos. ¿Ok? Entonces, básicamente la idea, esa es una pregunta muy buena, es ponernos a competir y ver cuál mejor funciona. Y van a ver que en la tarea que viene, ya esa pregunta está en la tarea. ¿Qué funciona mejor? ¿Okay? ¿Qué usaría usted si tuviera que resolver este problema? Okay, entonces, muy buena pregunta. Ahora, no existe una regla que general que diga, en este caso siempre use este y en este otro caso siempre use este otro. No. La única manera es midiendo los errores. ¿Cuál es la mejor manera de medir los errores? A través de la validación cruzada. Ok, muy bien. Me dice Martín, a los resultados muy similares es conveniente utilizar el modelo más sencillo computacionalmente y que tomen menor cantidad de variables. Sí, Martín, ese es un buen criterio, Martín, para decidir si los resultados son similares. Ahora, hay que ver mejor en qué, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería mejor que prediga más el no. No, perdón, aquí lo que interesa más es sí, el no. Que es la gente que haga fraude. Okay, yo quiero encontrar los que hacen fraude, los que sí hacen fraude. Entonces privilegio un método que dé mejor ahí, en el sí. Entonces todo depende mucho de qué ande yo buscando también, ¿verdad? Ok, y entonces además de la precisión podría usar el índice de la clase. Otra cosa que se puede usar en casos de métodos muy similares es la curva ROC, Martín y compañeros, para ver cuál tiene mejor curva ROC, por ejemplo. Ok, bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Bueno, la pregunta entonces ahora es cómo se escoge el orden de las variables. ¿Por qué empecé con reembolso, luego usé estado civil y luego ingresos anuales? Bueno, básicamente para esto se usa el índice de Gini o el error de clasificación o la entropía. Ok, entonces en general vamos a escoger el árbol que minimice, por ejemplo, el índice de Gini o que maximice la información ganada. Ok, eso nos van a producir árboles que son locales nodo a nodo, aunque no necesariamente construyo el mejor árbol, pero de ese tema no voy a hablar porque es muy complicado. Bueno, entonces las preguntas son ¿cómo ordenaremos las variables? Luego, ¿cómo dividiremos las variables? Por ejemplo, ¿por qué yo he escogido 80 acá? ¿Por qué separé en un lado casados y en el otro solteros y divorciados? ¿Qué variables utilizar? ¿En qué orden? ¿Cuándo se termina de dividir? ¿Cuándo el algoritmo termina? ¿Me voy hasta que los nodos todos sean puros? ¿O termino antes? Bueno, vamos entonces a responder estas preguntas usando el método Descartes. El método Descartes no, se dice el método CAR, porque esto no es un apellido. Esto es un nombre que viene de Classification and Regression Trees, árboles de clasificación y regresión, debido fundamentalmente al profesor Jerry Friedman de la Universidad de Stanford. Ok, vamos a hacer en este curso, y en general la literatura prácticamente solo hace árboles binarios, es decir, árboles que solo se separan en dos. Yo podría hacer un árbol que se separe en tres, pero la complejidad del algoritmo es tal que los métodos privilegian los árboles binarios. Ok, ¿cómo escoger las variables? Bueno, para eso vamos a usar el índice de clasificación, el índice de Gini y la entropía. ¿Cuándo se deja de dividir? Vamos a ver que la mayoría de los algoritmos, el método CAD, lo que hace es trabajar y trabajar el algoritmo hasta que todos los nodos hojas sean puros. Y luego hace lo que se conoce como poda. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Bueno, entonces como les decía, solo vamos a usar divisiones binarias. ¿Ok? O sea, solo el árbol, cada nodo solo tiene dos hijos. En variables nominales, por ejemplo, no importa el orden que se escoja, cuando la variable es nominal. Si la variable es ordinal, o sea que es cualitativa con orden, hay que respetar el orden. Yo puedo hacer cualquier división, por ejemplo, está pequeño, mediano y al otro lado grande. O podría ser mediano, grande, pequeño, pero que respete el orden. Aquí está respetado el orden, en el sentido que tengo aquí pequeño y en el otro lado mediano, grande. No respetar el orden sería, por ejemplo, quitar aquí mediano y poner pequeño. Y dejar aquí mediano. ¿Ok?
Eso sería no respetar el orden. En las variables numéricas, como vimos por ejemplo esta de los 80.000K, básicamente lo que se hace es probar. Digamos que yo tengo la variable varía, valga la redundancia, de 50 a 100. Entonces, como vamos a ver más adelante, yo voy de uno en uno, por ejemplo, con 51, con 52, y así sucesivamente hasta que llego al 100, 99, 100. Y voy probando cuál me minimiza el índice de Gini, ¿okay? O sea, cuál me genera el mejor árbol en ese nodo. Bueno, vamos a ir poco a poco. Bueno, entonces vamos a tratar de definir la impureza de un nodo, de un árbol. ¿Qué quiere decir un nodo? Ya les expliqué. Un nodo, por ejemplo, es puro. Si yo llego ahí del árbol, de algún lado, y todos aquí, por ejemplo, son fraudes, o todos no son fraudes. Eso es un nodo puro, donde todos son de la misma clase. Un nodo impuro es aquel donde, por ejemplo, hay algunos que no son fraude y otros que sí son fraude. ¿Okay? Entonces están mezclados. Ahora, el nivel de pureza se puede medir. Y eso es lo que vamos a medir con el índice de clasificación, con el índice de Gini y con la entropía. Un nodo perfectamente puro es, perdón, ahí se me corrió, voy a dibujarlo aquí. Un nodo, bueno, acá, no importa, completamente puro o 100% puro, es aquel donde todos son de la misma clase. Por ejemplo, todos siguen. Y el nodo más impuro de todos es aquel en el que el 50%, la mitad, son, por ejemplo, cis y la otra mitad son nos. Ese es el nodo más impuro de todos. Entonces, la idea del algoritmo es ir generando nodos cada vez lo más puros posible. Entonces, por eso ocupamos medir la impureza. Y lo que queremos es que la impureza sea mínimo, o es decir, que la pureza sea máxima. Para eso vamos a denotar lo siguiente. La probabilidad de J dado T, para los que ya han llevado cursos de prueba, esto quiere decir la probabilidad de J dado T. Es la probabilidad de pertenecer a la clase J estando en el nodo T. ¿Ok? Muchas veces simplemente se dice PJ de PJ. Y esa probabilidad se calcula fácil. Por ejemplo, yendo hacia atrás, voy a quitar aquí estas rayas que hice, perdón, para explicarles. Por ejemplo, aquí, ¿qué se me hizo? Ya me fui muy atrás. Por ejemplo, aquí, en este nodo, vean, en este. ¿Cuál es el nivel de pureza? Aquí, este es 100% puro. Porque todos son no fraudes. Pero aquí hay 1, 2, 3, 4 nos. 4 que son no. Y hay 1, 2, 3 que son sí. Entonces es un nodo pues bastante impuro. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de ser no, dado que estoy en este nodo? Pongámosle a este nodo el número 2 y a este el nodo número 1, dado que estoy en el número 2. Entonces la probabilidad de ser no, dado que estoy en este nodo, es 4 séptimos. ¿Cuál es la probabilidad de ser sí, dado que estoy en ese nodo? 2. Entonces sería 3 séptimos. ¿Okay? Esto es en este nodo. ¿Qué pasa en este nodo? ¿Cuál es la probabilidad de ser no, dado que estoy en el nodo 1? Esa probabilidad es 1. Porque todos aquí no son fraude. ¿Cuál es la probabilidad de ser sí, dado que estoy en el nodo 1? Sería 0. ¿Okay? Porque aquí todos, ninguno es fraude. Bueno, muy bien. Eso es lo que entonces denota esto. La probabilidad de ser de una clase dado que estoy en un nodo. Por ejemplo, la probabilidad de ser fraude estando en un nodo. Bueno, vamos a ver que aquí me parece que vi una pregunta.
Dice Rolando, en este caso, para mantener divisiones binarias se pone una categoría y la otra puede ser una agrupación. Sí, hay que agrupar las categorías para poder hacer división binaria. ¿Ok? Sí, exacto. Porque, por ejemplo, aquí, para que esto pudiera ser binario, tuve que poner pequeño y mediano aquí y dejar grande aquí para poderla hacer binario. ¿Ok? Sí, entonces hay que reagruparlas. Ahora, no se deja para más abajo, hay que reagruparlas de una vez. Ahora, ¿cómo se reagrupan? De manera que se minimice el índice de Gini. Es decir, que se maximice la información ganada. Sí, o que se maximice, por decirlo así, la pureza del nodo hijo. Ahora vamos a ver eso. Bueno, vamos a ver si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bueno. En el ejemplo 2 mostraba posibles respuestas, si el fraude o no. ¿Es posible usar variables con 3? Sí, sí, sí. Sí, es posible usar variables, Marvin. Pregunta con 3 tipos, bueno, malo o regular. O como en Iris, cetosa, versicolor, virgínica. Sí, sí es correcto. Sí se puede. Y de hecho lo vamos a ver más adelante en los ejemplos. Bueno, entonces vamos a definir el error de clasificación como 1 menos el máximo sobre j de la probabilidad de j dado t. Entonces variamos sobre j, encontramos el nodo en donde la probabilidad de j dado t es máximo y hacemos 1 menos esto. Luego el índice de Gini se calcula como 1 menos la sumatoria desde j igual a 1 hasta el número de nodos. Déjenme ver, no, esperen para ver. No, al revés. Es que j es la categoría. Entonces, por ejemplo, entonces aquí es, por ejemplo, j, si estuviéramos en el caso de sí, no, j sería sí o no. Entonces es 1 menos la probabilidad de j dado t, calculo la probabilidad del no dado en un todo, la probabilidad del sí dado en un nodo y hago 1 menos eso me da el error. Acá sumo la probabilidad, las probabilidades al cuadrado, desde j igual a 1 hasta el número de categorías que tenga la variable. Por ejemplo, si es como preguntaba Marvin, sería de 1 igual hasta 3, aquí sería de 1 igual hasta 2. La entropía es la probabilidad de j dado t por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de j dado t. Esto es más complicado, aunque mide lo mismo. Bueno, eso está complicado, ¿verdad? Entonces lo voy a explicar con unos ejemplos. Es mejor con un ejemplo. Que hay un poquito de agua antes de continuar porque estoy un poquito afectado de gripe. Ok. Supongamos, aquí vamos para ilustrar, vamos a hacer un ejemplo de división este árbol en 3. Aunque ya les había dicho antes que solo usamos de 2, pero es para efectos de ilustrar. Vean. Entonces tenemos el nodo 1, en donde hay 0 de una clase y 6 de la otra clase. 0 de la clase 1 y 6 de la clase 2. O sea, este es un nodo completamente puro. Este es el nodo 3. Hay 2 de la clase C1 y 4 de la clase C2. Es un nodo bastante impuro. De hecho, si yo hiciera un nodo aquí, voy a hacer otro nodo, le voy a poner el nodo 4. Si yo tuviera aquí 3 y 3, 3 y 3 es un nodo completamente impuro. Este es bastante impuro. Ahora, este tiene 1 y 5. Entonces es un nodo bastante puro. Este es completamente puro, este es bastante puro, este es bastante impuro y este es completamente impuro. Entonces lo que quiero es que el índice de Gini, vamos a ver cuánto daría en cada uno de esos casos. Entonces vean, el índice de Gini, en el primer caso, sería 1 menos la suma de la probabilidad de j dado t. Entonces, la clase C1, la probabilidad es 6 sextos. Porque aquí hay 0. 0 sextos, 0 de 6.
La clase C2, ¿qué probabilidad tiene? 6 de 6, entonces tiene probabilidad 1. Entonces Gini es 1 menos la probabilidad de C1 al cuadrado menos la probabilidad de C2 al cuadrado. 1 menos 0 menos 1 daría 0. Y entonces el índice de Gini, vean qué interesante, da 0 cuando el nodo es completamente puro. Entonces eso es una regla. Si el índice de Gini da 0, es que el nodo es completamente puro. En el otro caso, voy a hacer el otro. En este, vamos a hacer este. Este que yo hice, que no estaba ahí. 3, 3. ¿Qué pasa si es 3, 3? ¿Cuánto da la probabilidad de C1? Si yo tengo acá, voy a dibujarlo C1. Perdón que cuesta mucho dibujar con el mouse. C1, 3 y C2, 3. Entonces la probabilidad de C1 sería un medio. ¿Por qué un medio? 3 de 6. La probabilidad de C2, en ese caso, sería también un medio. Entonces el índice de Gini en ese caso, vamos a ver, el índice de Gini en ese caso sería, en ese caso Gini daría, Gini lo voy a hacer aquí, igual 1 menos un medio al cuadrado que es aquí, ¿verdad? Este al cuadrado menos un medio al cuadrado entonces sería 1 menos un medio al cuadrado es un cuarto, menos un medio al cuadrado es otro cuarto, entonces sería 1 menos un cuarto, esto da un medio. Entonces esta es otra regla. Cuando el nodo es completamente impuro, el índice de Gini da 0.5. ¿Okay? En este caso, el índice de Gini da 0.5, un medio. Entonces el índice de Gini va de 0 cuando el nodo es completamente puro, a 0.5 cuando es completamente impuro. Y en los demás casos da en el medio. Vean este, 1,5. P de C1 sería un sexto, porque eso es 1 de 6. P de C2 es 5 sextos. 5 de 6. Entonces 1 menos 1 sexto al cuadrado menos 5 sextos al cuadrado, 0.2. Vean que da cercano a 0. Eso me indica que este nodo es bastante impuro. Vean este que es un poquito más, que es más puro, perdón. Por eso da cercano a 0. Vean este que es más impuro, 2, 4. La probabilidad de C1 es 2 sextos y la probabilidad de C2 es 4 sextos. Haciendo esta resta me da 0.44. Vean que este está más cercano a un medio. O sea, que el nodo es más impuro. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, les voy a presentar de una vez esta gráfica. Ven aquí, el índice de Gini, cuando todos son de la clase 0, de una clase, digamos, da 0. Cuando todos son de la clase 1, da 0. Sería también puro. Y lo máximo que da, que es cuando es completamente impuro, es un medio. O sea, cuando la mitad son de una clase y la otra mitad de otra. Eso pasa cuando las divisiones son binarias. ¿Ok? Es decir, cuando la variable a predecir solo tiene dos clases. Ahí le rogamos a Alfonso mantener el micrófono cerrado, que nos está metiendo un poquito de ruido y no se nos puede cerrar. Gracias. Igual pasa con el error de clasificación y con la entropía, que vamos a ver ahora. La entropía da 0 cuando el nodo es completamente puro, ya sea de la clase 1 o de la clase 2. Y da 1 cuando el nodo es completamente impuro. Esto vale para particiones binarias, es decir, perdón, no, para cuando la variable a predecir tiene solo dos categorías. Si la variable a predecir tiene más de dos categorías, estos máximos no se valen. Aunque lo que sí es cierto es que 0 indica que el nodo es completamente puro y entre más grande el número, más impureza. ¿Okay? En cualquiera de los tres índices. Se lo digo porque en la tarea hay un ejercicio donde lo primero que la gente pregunta es ¿por qué me dio más grande que 0.5? Es porque la variable tiene más de dos categorías. Bueno, muy bien.
Entonces, perdón que me estoy yendo para adelante, quería ir para atrás. Bueno, entonces ahí está el cálculo del índice de Gini. Acá está la entropía. La entropía, acá lo que hago es aplicar lo mismo, pero con los logaritmos, ¿ven? Es ir sustituyendo la fórmula. Igual, la entropía da cero en este nodo, que es completamente puro. La entropía, si tuviéramos el caso de los 3, 3, la entropía también me va a dar 0.5. No, perdón, la entropía varía de 0 a 1, me daría 1. Entonces, entre más cercano a 1, más impuros. Y entre más cercano a 0, más puros. Vean que este da cercano a 1 y este da cercano a 0.65. Esa sería con la entropía. Ahí está el error de clasificación, que es más fácil de calcular, pero igual, el error de clasificación da 0 en el caso de una partición de un nodo puro. Si tuviera el caso de 3, 3, también daría 1. No, perdón, daría 0.5, un medio. Entonces igual, este varía de 0 a 0.5. Cuando la variable a predecir tiene solo dos categorías. Entonces vean que este que es más impuro, tiende a estar cerca del 0.5. Y este que es un poquito más puro, tiende a estar cerca de 0. Ok, ahora la pregunta que ustedes deben estar haciendo, ¿cuál de los tres usar? Eso es un tema de calibración de modelos también. Ahora, la mayoría de los programas usan Gini. ¿Ok? La mayoría de los programas usan Gini. Pero no necesariamente es mejor. Podría ser mejor usar entropía o error de clasificación. Ahí está la gráfica con la explicación de las variaciones. Vamos a ver si tengo alguna otra pregunta. Ok, bueno, no. Bueno, entonces ahora muy importante el Gini Split. Vamos a hablar, el Gini Split es un promedio ponderado de los Ginis. Les voy a explicar. Digamos que yo tengo aquí un nodo, aquí viene el nodo padre y digamos que tiene 3. Aunque solo usamos binario, pero digamos que 3. Entonces esto no es más que un promedio. ¿Verdad? Este Gini, el que dé aquí, Gini 1, digamos, más Gini 2, más Gini 3, el promedio de eso. Lo único es que este promedio es ponderado. Es decir, este NI es la cantidad de elementos que tenga este primero, digamos si fuera N1, este si fuera N2 y este si fuera N3. Es un promedio ponderado, es decir, le da mayor importancia a aquellos nodos con más elementos. Este K es el número de divisiones que yo tengo acá. Entonces, el Gini Split no es más que un promedio ponderado. Entonces, lo que los métodos de árboles de división buscan es que esto sea mínimo. ¿Por qué esto sea mínimo? Vean el extremo de que esto dé 0, 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que estos tres nodos fueron puros. Entonces esto daría 0. ¿Qué pasa si este dio un medio, un medio, un medio? Entonces en ese caso da 3 medios. Entonces tiende a ser máximo, ¿verdad? Entonces lo que los algoritmos quieren es que el Gini Split sea mínimo. Porque de esa manera tendría nodos hijos más puros, que es lo que se busca. Ok, por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes, digamos que tenemos estos tres nodos, este puro, este bastante impuro, este cercano a puro y este muy impuro. Acá está el Gini Split, son los tres que calculamos antes, 0, 0.278 y 0.44, hago un promedio ponderado que me da 6 18avos por 0, 6 18avos por 278, 6 18avos por 0.44. ¿Por qué todos estos son 6 18avos? Porque todos estos nodos ven que tienen 6 elementos. Pero, por ejemplo, si este hubiese tenido 7, este 6, este 8 y este 6, entonces aquí hubiese sido 7 18avos, aquí 6 18avos y aquí 8 18avos. ¿Ok? Para tener un promedio ponderado. Ahí casualmente, tal y como está el ejemplo, el promedio ponderado es igual al promedio lineal. Pero bueno, es una casualidad. Es siempre un promedio ponderado. Igual podemos calcular la entropía split, que es un promedio de las
ponderado de las entropías, y el índice, el error de clasificación split, que es un promedio ponderado de los errores de clasificación. Bueno, vamos a ver si tengo una pregunta en el chat. Cristian, sería n sobre 21. No entendí, Cristian, qué es lo que debería dar n sobre 21. Si me aclara ahí, por favor. Tal vez estoy equivocado en algún cálculo. Me dice Rolando, en el caso para mantener divisiones binarias, bueno, sí, ya se lo había visto. En el ejemplo mostraba dos posibles respuestas, si es fraude o no fraude. ¿Es posible? Así ya lo había respondido. en el valor anterior, en vez de 18, avis. ¿A dónde? Vamos a ver. ¿Dónde sería que me dio 18? Aquí. No, porque, vamos a ver, 7 más 6. Ah, sí. Tiene razón. Gracias, sí, porque 7 más 6 más 8 sería 21. Entonces aquí sí. Sí, gracias. Este 18 no sería un 18, sino 21, que es el total. Sí, gracias. ¿Ok? Sí, 21, correcto. Muchas gracias. ¿Qué fue? Sí, gracias, Cristian. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, finalmente el objetivo de los árboles de decisión es maximizar la información ganada. Vamos a ver qué es la información ganada. La información ganada es cuánto me dio el índice en el padre menos el índice de los hijos. Por ejemplo, el Gini. La información ganada sería el Gini del padre menos el promedio ponderado del Gini de los hijos. Como este número está fijo, cuando esto es mínimo, automáticamente la información ganada es máxima. Entonces, es equivalente a decir que el objetivo del árbol de decisión es maximizar la información ganada o minimizar el Gini split, o la entropía split o la clasificación split. Es lo mismo. Es totalmente equivalente. Bueno, por ejemplo, acá, vamos a hacer un ejemplo de la información ganada. Digamos que tenemos un padre que tiene 7 de la clase 1 y 3 de la clase 2 y el Gini de este dio .42. Y yo tengo dos nodos. Este nodo tiene un nodo 1 y un nodo 2, dos hijos, con el sí y con el no. Entonces, digamos que el Gini, este es el nodo 1 y este es el nodo 2. Entonces, el Gini split del nodo 1 daría claramente 3 décimos por 0 más 7 décimos por 0.49, 0.43. Y el Gini del nodo 2 da 0.490, ¿verdad? Que es calculando aquí la fórmula. Ahí se lo dejo para que lo repasen. Entonces, el Gini, la información ganada sería el Gini del padre, que es 0.42, que viene de acá, menos el Gini split. El Gini split, bueno, aquí perdón me equivoqué, este es el Gini del N1, ¿sí? Del N1, y este es el Gini del N2. Entonces el Gini split es el promedio ponderado que me da 0.43. Entonces el Gini del padre menos el Gini de los promedio ponderado de los hijos, este sería la información ganada. Ven que aquí se ve claramente que es un promedio ponderado. 3 décimos, ¿por qué? Porque N1 tiene 3 elementos nada más. Y aquí, ¿por qué 7 décimos? Porque N2 tiene 7. ¿Y por qué un 10? Porque en total hay 4 más 3 son 10 elementos, 10 individuos. Entonces la idea de los algoritmos es maximizar la información ganada, que ya les digo es equivalente a minimizar, en este caso, el Gini split. Bueno. Sí, Cristian, sí, bueno, sí, eso cambia las probabilidades. Exacto, Cristian, sí. Es que Cristian me está ahí hablando del error que tenía antes en la suma. Correcto.
Bueno, ahora observen lo siguiente. Ya puedo responder la pregunta de cómo escoger la mejor división. ¿Cuál división escojo? La que me maximice la información ganada o la que minimice el índice de Gini, que es lo mismo, el Gini split. Supongamos que yo tengo un nodo padre con índice de Gini 0.5. Es decir, era completamente impuro, 6 y 6. Y tengo dos posibles variables a usar, A y B. Por ejemplo, esta podría ser un reembolso o no, y esta es estado civil. Si uso la variable A, supongamos que me divide los nodos así. El nodo 1 con 4 y 3 y el nodo 2 con 2 y 3, lo que me daría un Gini de punto 86. Mientras que si uso la variable B, me va a dividir las clases así. Una clase N1 con 1 y 4 y una clase N2 con 5 y 2. Y me da un Gini de 3.75. Entonces, ¿con cuál me quedo? Con esta. ¿Por qué? Porque esta variable B me genera un Gini menor. Es decir, una información ganada mayor. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que el algoritmo hace es probar con todas las variables y ver cuál le minimiza el Gini split y entonces se queda con esa. ¿Ok? Igual cuando va a decidir cómo dividir una variable cualitativa. Hace todas las posibles combinaciones de agrupamiento. Esta la elimina porque el método CAR solo usa binarias y entonces se queda con aquella que le minimice el Gini, que sería esta posible división. Que esta es mínima, pero esta no la usa porque es en 3. Entonces se queda con esta. Igual se hace con las variables continuas. Digamos que esta variable variaba, valga la redundancia, desde 55 hasta 230 casi. Entonces, por ejemplo, aquí se decidió ir haciendo divisiones, probar con 65, con 72, con 80, con 87. Generalmente la división se hace de 1 en 1, pero ahí está un poco más diferente, pero de 1 en 1, y se va calculando el Gini tiro a tiro, el Gini split. Acá el Gini split dio un mínimo cuando se dividió en 97. Entonces así es como se decide. Si este es un algoritmo, si lo están pensando en mucha fuerza bruta, es casi probar todas las posibilidades y quedarse con aquella que mejor da. Okay, les voy a ilustrar. Pónganle mucha atención porque esto es la clave de todo. ¿Por qué en el ejemplo inicial usé reembolso? Y no usé estado civil para empezar o ingresos anuales. Básicamente vean lo que se hace. Se prueba con las tres y veo cuál tiene mejor índice de Gini, es decir, menor índice de Gini split. Vean, si uso reembolso, la división del sí, recuerdan, me quedaban 3 nos. Con el sí son 3 nos. Okay, entonces este nodo me queda puro. Y en el nodo me quedaban 4 3. 4 nos y 3 sí, ¿verdad? Recuerdan. Entonces, si yo hago el Gini split aquí, sería 1 menos 4 céntimos al cuadrado menos 3 céntimos al cuadrado, me da 0.42. 0.142. Ese es el Gini del no, perdón. El Gini del sí me da lógicamente 0, sin hacer mucho cálculo. ¿Por qué? Porque este es puro. Y entonces el promedio hipoterado sería 3 céntimos, 3 décimos por 0, más 7 décimos por 1.42. Este sería el Gini split, 0.0994. Ok, tengo ese dato ahí. Ahora lo hago con estado civil. ¿Qué pasa con estado civil? Casado me da un nodo puro, ¿verdad? Porque todos los casados en estado civil tienen un no. Y en cambio, en estado civil, solteros divorciados, hay 3 nos y 3 sí, queda completamente impuro. Entonces, el Gini de casado, lógicamente, es 0, porque es un nodo puro. El Gini de soltero divorciado, esta otra parte, lógicamente da 0.5, sin hacer mucho cálculo, porque es 3 3. Entonces, haciendo el Gini split 6 décimos por 0.5 más 4 décimos por 0, me da 0.3. Entonces, claramente, este es más grande.
Punto 3 es más grande que punto 09. Entonces es mejor reembolso que estado civil. ¿Okay? Ahora vamos a probar con ingresos anuales. Hacemos todo el cálculo. Acá está para menor que 40K, me genera este nodo puro. Y para mayor que 80K me queda 4.3. En la división del sí y el no, hacemos todo el tema del Gini y me da punto 34.3. Este es más grande que punto 3 y obviamente más grande que punto 9. Entonces queda claro que el que da mejor Gini split, o sea, mínimo Gini split, es ¿cuál? Reembolso. Ok. Y así sucesivamente. Luego de que yo vengo al árbol aquí atrás, voy para atrás, perdón. Vamos a ver si me está reproduciendo bien, sí. Voy para atrás, perdón. Ok, perdón, voy a descartar todo lo que he escrito para que se vea bien. Aquí, bueno, yo ya decidí que reembolso la mejor variable, como les acabo de mostrar. Y eso desaparece. ¿Cómo decido cuál variable usar acá? ¿Por qué decidí usar estado civil? Pruebo otra vez con reembolso, con estado civil y con ingresos anuales. Y la que me dé menor Gini split es la que uso. En ese caso sería estado civil. Luego acá desaparece y en ese conjunto más restringido pruebo otra vez reembolso, estado civil, ingresos anuales, a ver cuál minimiza el Gini. ¿Cuál es? Ingresos anuales. Además tengo que probar aquí, digamos desde 70 hasta 95, podría ir probando con 70, 71, 72, a ver cuál también me genera mínimo Gini split. Entonces vean que es un cálculo bastante fuerte y bastante exhaustivo. Bueno, muy bien. Eso es básicamente, espero hayan entendido la tarea y por ahí un ejercicio para hacer eso. Ok. Vamos a ver si tengo alguna pregunta. Una pregunta. Entonces la técnica CAR elimina todas las variables con más de 2 categorías o fuerza agruparlas. No, no las elimina, las agrupa. Leslie Guerra las agrupa en 2 categorías. Sí, no las elimina. Buena pregunta. Cristian, ¿se puede utilizar una variable ya elegida para el árbol? Por ejemplo, reembolso en 2 nodos. Sí. Sí se puede usar la misma variable en 2 nodos. Ahora vamos a ver los ejemplos en Ratel. Porque se está trabajando sobre un conjunto más restringido. Entonces es otro el contexto, entonces sí. Bueno, muy bien. Buenas preguntas. Vamos a ver que por ahí tengo un ruidito. Bueno, ¿cuándo dejar de dividir? El algoritmo CART, que viene de Classification and Regression Trees y que fue propuesto por Friedman de Stanford, Breiman de Berkeley, Olsten y Stone de Stanford en el año 1984, es relativamente nuevo. Básicamente llega al extremo de que todos los nodos sean hojas y luego hace una poda, quitando aquellos nodos en los que ya quede muy poca gente. Es que lo que pasa es que yo puedo llegar a nodos muy puros, pero ya hay muy pocos individuos en esos nodos. Entonces, no vale la pena. Entonces el árbol hace una poda, literalmente, como se poda un árbol de Navidad. Bueno, ahí está el algoritmo de CART, el algoritmo CART, por aquello de alguno que lo quiere implementar. Dichosamente R lo trae. Este es un algoritmo bien difícil de programar, ¿ok? Si alguien quisiera programarlo. La idea del podado es este. CART llega hasta que todos los nodos hojas sean puros. Pero puede pasar que estos nodos, por ejemplo, ya solo tienen un elemento. Entonces alguien puede decir, si el nodo tiene pode todos aquellos que tengan menos de 3 elementos. Entonces dice, este quítelo, todo esto lo quito. ¿Por qué? Porque tal vez todos estos nodos ya tienen menos de 3 individuos. Entonces, ¿qué pasa? Estos también. ¿Qué pasa? Acá estoy quedando, estos posiblemente sí están puros, ¿ven? Porque ahí terminó, pero me estoy quedando aquí con nodos que no son puros. Tal vez aquí está 90, 10. Pero bueno, van a ser bastante puros.
porque ya estaban bien abajo, pero me voy a conformar con nodos no puros, porque podrían llegar a tener árboles demasiado grandes, entonces eso se hace difícil de interpretar. Entonces el método CAR eso es lo que hace. Bueno, entonces vamos a usar Reitel para hacer árboles de decisión. Igual que la vez pasada vamos a usar Iris, que es un problema con 3 categorías. Y luego vamos a usar, vamos a hacer árboles. Aquí vamos a hacer el modelo, vamos a ver las reglas, vamos a dibujar el árbol. Ahí está el árbol, ahora lo voy a explicar más adelante, las reglas. Y luego vamos a usar el ejemplo de scoring de crédito. Queda muy tan grande que casi no se ve. Es un problema en este caso. Y las reglas. Y vamos a hacer la curva ROC. Ok. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Cómo se obtiene el punto de referencia menor a 80 y mayor a 80, Marvin? Como les dije antes, el algoritmo es fuerza bruta. Prueba con todas las divisiones posibles. Y se queda con aquella que minimice el índice de Gini. Ok, entonces fuerza bruta, Marvin. Prueba con, digamos que va de 70 a 100. Prueba con 71, con 72, con 73, así hasta 100. Y se queda con aquella que le minimice el Gini. El Gini split. Ok, bueno, muy bien. Buenas preguntas, ¿ah? Bueno, entonces vamos a usar R. Aquí tengo ya el Reitel. Ok, si tienen alguna pregunta me dicen. Bueno, entonces es parecido, llamo voy a leer mis datos. Voy a leer Iris. Si mal no recuerdo era punto y coma y punto. Le voy a dar a ejecutar, sí, parece que sí. Ok, estas son numéricas, esta es categórica, todo está bien. Aquí le digo que esta es categórica. Y aquí voy a arreglar mi partición para que solo me use training y testing. Y le vuelvo a dar a ejecutar. Recuerden que cada vez que yo hago un cambio aquí, debo darle a ejecutar. Si no, no surte ningún efecto. Luego me voy para modelo y hoy vamos a hacer un árbol de división. Árbol de decisión. Hay varios parámetros aquí que en el curso de métodos avanzados vamos a estudiar, pero estos parámetros se podrían tocar para mejorar la predicción. ¿Ok? Por ahora no vamos a profundizar mucho en esto, si los vamos a dejar así por defecto. Pero todo esto se puede tocar, calibrar, de manera que se mejore. Por ejemplo, la profundidad máxima, este es el número mínimo de observaciones que debe existir en un nodo cuando sea el resultado de una división. Después de ahí se poda. ¿Qué es lo que esto me está diciendo? Que cuando un individuo tenga menos de 20 individuos, cuando un nodo, perdón, tenga menos de 20 individuos, se poda. ¿Ok? Ahora lo vamos a cambiar para que ustedes lo vean. Por ejemplo, entonces le voy a decir aquí que me genere el árbol y le voy a ejecutar. Ok, y aquí está mi árbol de decisión. Hay algunos datos aquí, pero es más interesante verlo gráficamente. Yo le puedo dar aquí dibujar y aquí está mi árbol de decisión. ¿Cómo se lee ese árbol de decisión? Pongan atención. Dice aquí en el attesting me quedaron 31% de Virginia, de cetosas, 33% versicolor y 35% virgínicas. Aquí está toda la tabla de testing y es bastante impuro. Ahora, si el largo del pétalo es menor a 2.6, si es 10, si es sí, entonces llego a un nodo completamente puro. Que dice aquí el 100% son cetosas, 0% versicolor y 0% virgínicas, y aquí está el 31% de la población. Luego, si es no, o sea, si el largo del pétalo es mayor o igual a 2.6, entonces se viene acá y me usa otra vez, ven acá algo que preguntaba alguien, está usando otra vez el largo del pétalo. Dice, si el largo del pétalo es menor a 4.8, entonces es versicolor con una probabilidad de 0.92.
y Virginica con una probabilidad de 0.8 y aquí está el 35% de los datos. O sea, este nodo todavía no es completamente puro, pero él podó lo que había aquí para abajo. Y si es mayor o igual a 4.8, entonces es Virginica con un 97% de probabilidad. Versicolor con un 3% de probabilidad y aquí está el 33% de la población. ¿Ok? Y aquí puedo ver las reglas. ¿Qué se me hicieron las reglas? Aquí. Le doy aquí reglas y acá están las reglas. Que es exactamente lo que le estoy diciendo. Regla 2 va a ser setosa y va a cubrir, el cover es la población que ahí está, el 31%, con probabilidad 1, si el largo del pétalo es menor a 2.6. La otra regla, que la llamó la regla 7, va a ser virgínica con una cobertura del 33%, si el largo es mayor o igual a 2.6 y el largo del pétalo es mayor o igual a 4.86, en realidad mayor o igual a 2.6. Ok, ese es si el largo mayor a 4 puntos, porque esto es con un A, tiene que ser mayor a 4.85. Ok. Y acá está la otra regla. Acá lo que estoy viendo y estoy pensando es que esta probabilidad, me parece que esta probabilidad está mal, porque en realidad esta probabilidad, claro, es cero de la clase setosa, pero en la clase virgínica y versicolor, la probabilidad más bien es esta, punto 97, punto 92. Ok. Bueno, yo podría decirle aquí, voy a poner 5 para ver si me hace un árbol más largo. Que pode, eso haría que pode más abajo. Le doy a ejecutar y vamos a dibujar el árbol. ¿Ven? Ahora tengo un árbol con más nodos. Porque algunos nodos que no habían dividido, ahora sí los dividió. Vean, por ejemplo, aquí hizo una división. Y este nodo me quedó completamente puro. Este no está tan puro, pero aquí está el 4% apenas de la población. Ven, ya me hace un árbol más largo. E incluso puedo llegar al extremo de decirle que aquí use 1. Y entonces todos los nodos que quiero son puros. Le doy a ejecutar y le doy dibujar y ahí está el árbol. Se supone que aquí todos los nodos deberían ser puros. Vean, este es puro, este es puro, este es puro, este es casi puro. Pero seguro ya por alguna razón aquí de gráficos Ratel no me dibujó más. Pero es prácticamente puro. ¿Ven? Aquí todavía podó algo. Ok, bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver. No. Bueno, muy bien. Y una vez que he hecho el modelo, pues me voy a evaluar. Me voy a evaluar y voy a hacer la matriz de confusión sobre la tabla de testing. Y aquí está, ven, es bastante bueno. El error es del 7% y el error por clase del 7%. El error en las cetosas es del 0%, o sea, 100% de predicción. El error en las virgínicas, de las versicolores del 2% y el error en las virgínicas del 0%. Entonces es muy bueno. No puedo hacer aquí curva ROC por razones que ustedes ya conocen. Y es que esta variable tiene 3 categorías, entonces no se puede hacer la curva ROC. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. No. ¿Cómo aplico el modelo seleccionado a un conjunto de datos? A un conjunto de datos nuevos, Cristian. Eso lo vamos a ver en la clase número 4. En la clase número 4 vamos a explicar cómo se aplica ya el modelo, cualquiera que sea de los que vamos a ver, a un conjunto nuevo de datos. Ok, todavía no lo estamos viendo. Aquí estamos haciendo training testing. En teoría los de testing son nuevos para el modelo, pero ya yo entiendo que usted dice ya datos nuevos. Lo vamos a ver la próxima clase. No, la próxima no, la cuarta clase. Y le puedo adelantar que eso se hace por aquí, leyendo un archivo con los datos nuevos en un CSV. Ahí se puede hacer. Y entonces lo evalúo
en los datos nuevos. Ok. Me dice Angie, ¿cómo sabe qué número de divisiones usar? ¿En qué número de divisiones? ¿En la poda, Angie? No me quedó claro. Me dice Stephanie Profit, a mí no me queda claro cómo utilizo el modelo en nuevas variables. Con nuevas variables. No, el modelo no se aplica con nuevas variables, Stephanie. El modelo siempre usa las mismas variables. Se aplica en nuevos individuos. O sea, cuando tengo nuevos datos. Ah, ok, sí, cuando tiene nuevos datos. Es decir, en estadística uno genera una ecuación con coeficientes y obtiene la predicción. Sí, como en regresión. La misma duda me surgió en Support Vector Machine. Todavía no lo hemos visto. Stephanie, es la misma pregunta que me hace Cristian. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la última clase. Cómo aplicar el modelo es aquí. Ah, me dice Angie, la poda. Sí, ¿cómo decido yo cuánto podo? Bueno, depende. Angie, digamos que si yo estoy aquí, este árbol, digamos que yo hago este árbol, puede ser muy difícil de interpretar. Aquí no tanto porque es poquito. Entonces, poner uno es muy exigente. Me hace un árbol mejor, pero más difícil de interpretar. Que si yo le pongo, por ejemplo, aquí 10. Me hace un árbol más pequeño y más fácil de interpretar. Ven, más bonito. Ahora depende del modelo. A veces, por ejemplo, en un scoring de crédito, la gente de estadística que está muy acostumbrada a usar regresión logística, está acostumbrada a darle un peso a cada variable y así es como predice, aunque eso es sumamente limitado y sumamente pobre, ¿verdad? Porque es simplemente una red neuronal de una capa, darle pesos a cada variable, pero tiene una manera de explicar. Entonces el árbol de decisión usted también puede explicar con las reglas. Y entre más pequeñito el árbol, más simple y más fácil de explicar las reglas. Entre más grande, más complejo. Ahora, si yo estoy, por ejemplo, prediciendo fraude en tarjetas, a mí no me interesa cuál regla descartó o no la transacción, cuál regla predijo o no como fraude la transacción. A mí lo que me interesa es una buena predicción. Entonces ahí donde yo no tengo que darle explicaciones a nadie, tal vez lo mejor es usar uno aquí. ¿Ok? Porque mi objetivo no es ver ningún árbol, ¿verdad? Ni ver reglas. ¿Ok? Mi objetivo es la predicción pura. ¿Ok? Entonces depende del objetivo. ¿Ok? Buena pregunta, Angie. Ahora, en Support Vector Machines, por ejemplo, ni siquiera puedo yo ver una interpretación de pesos o cosas así. Y yo he visto gente en bancos, por ejemplo, que dice, no, yo no puedo usar Support Vector Machines, yo tengo que usar una regresión lineal como aquí. Porque yo tengo que no soporto no tener pesos en las variables. Bueno, entonces se conforma con unos pesos en las variables, pero con una predicción muy mala. ¿Okay? Pero bueno, todo depende de lo que uno quiera. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ejecutar el ejemplo del crédito. Voy a abrir este archivo con 5000 registros, le doy a ejecutar, le digo que sobrescriba y ahí están mis variables. Le voy a decir que use 70030, que es lo que a algunos les daba problemas en la tarea. Ahí está. Ahora voy a ir a arreglar mis variables que están malas. Voy a recodificar como categóricas a esta, a esta, a esta, a esta y a esta. Ok, ya las recodifiqué todas, creo que sí. Y entonces voy aquí a datos y le vuelvo a dar ejecutar para ya tener las variables bien y la variable destino es buen pagador. Entonces me voy para árbol de decisión y le digo que me haga un árbol de decisión. Aquí, lo voy a hacer aquí bueno, voy acá, lo voy a hacer así, por defecto 20. Le doy a ejecutar y le doy dibujar. Entonces, si le doy dibujar, ¿qué se me hizo mi dibujo? Vean qué problema. Tengo un árbol muy grande y está como muy difícil de leer. Ok, ven, entonces ahí depende. Si la predicción yo no ocupo ver las reglas, ¿qué importa que no se vea? Y lo dejo así. O incluso podría decirle aquí más exigente, que me haga con 4. Le doy ejecutar, le doy dibujar y ahí tengo un árbol todavía más grande y difícil de leer.
Ahora, si yo quiero darle una interpretación y decirle a un cliente por qué le doy o no le doy crédito, tal vez conviene aquí más bien usar 500. Porque recuerde que esta tabla es grande. Entonces le doy 500 y le doy dibujar a mi árbol y ya tengo un árbol más legible. Entonces vean, aquí me dice, por ejemplo, una regla. Si el coeficiente crédito-avalúo no es 1, ni 4, ni 5, ni 6, ni 8, ni 9, ni 11, entonces de fijo va a pagar con un 94% de probabilidad. Y aquí está el 55% de la población. Si el coeficiente crédito-avalúo sí es 1, 4, 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 11, y si el grado académico es 1, entonces con probabilidad del 80% no va a pagar. Y aquí está el 9% de la población. Y si el grado académico no es 1, o sea, es cualquier otro distinto a 1, sí va a pagar con un 91% de probabilidad. Y aquí está el 31%, esto es lo que se conoce como el cover. Ok, ahora, en la tarea yo pregunto algo, ¿cuál es la mejor regla? Que me dé las dos mejores reglas, les digo por ahí. Entonces, ¿cuál es una buena regla? Una buena regla es cuya probabilidad aquí sea alta y tenga un buen cover. ¿Ok? Ven, esta regla es mala porque la probabilidad no es alta y el cover tampoco. Pero yo podría tener una regla aquí, por ejemplo, que me dé 100, 0. Entonces una regla perfecta. Pero el cover aquí es del 1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa regla es perfecta, pero esa no es una buena regla. Porque aplica a muy poca gente, ¿ven? Entonces las reglas se consideran buenas en el tanto la probabilidad de acierto sea alta y tenga un cover alto. ¿Ok? Una cobertura alta. Entonces eso es una regla buena. Entonces en la tarea yo le digo, deme las mejores 3 reglas. Entonces ustedes tienen que entrar a hacer un análisis. Ah, bueno, tiene una probabilidad alta y tiene un cover suficientemente alto. Entonces la privilegio es una regla que tenía una probabilidad casi perfecta, pero no tenía cobertura, ¿ven? Entonces de eso depende. Ok, bueno, muy bien. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo rate? Bueno, por aquí está. Y entonces aquí puedo ver las reglas también, ¿ven? Mis reglas, cuando lo ven en el botón de reglas, me quedan aquí abajo. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, excelente. No sé si tienen alguna pregunta. Ah, bueno, aquí me voy a ir a evaluar. Le doy a ejecutar. Y aquí está que mi arbolito no me está dando muy bien. Bueno, es que ese árbol fue muy pobre, ¿ven? ¿Ven? No me predicen nada bien el no. El error en el no es del 50%. ¿Por qué? Es claro. Porque le dije aquí muy alto. Entonces voy a bajarle aquí. Le voy a dar a ejecutar. Voy a tener un árbol mucho más ilegible, que es este, pero voy a ejecutar otra vez, pero voy a tener una matriz de error mucho mejor, ¿ven? Ahora sí, ahora el error en el no es del 30%, ¿okay? Y el error en el sí del 2%, ¿ven? Mejoró muchísimo. El error global un 6% y el error promedio de clase el 16%. Ahora todavía lo puedo mejorar, mi modelo, voy a decirle que use 5, casi nodos puros. Claro, dibujo el árbol y es casi ilegible, pero ¿qué importa si me predice bien? Si yo no ocupo darle reglas a nadie, ¿qué importa que el árbol no se lea? A mí lo que me interesa en ese caso sería que mi modelo tiene una mejor predicción. No mejora mucho, pero un poquitito. Ok, bueno, puedo hacer la curva ROC también y verla. Y ahí mi árbol de decisión tiene un 87% de área bajo la curva. No me acuerdo cómo andaba. Puedo aquí hacer un modelo con Support Vector Machines para comparar y hago mi curva ROC con árboles y Support Vector Machine, lo doy a ejecutar y ahí está la de árboles
ver. No, la de Support Vector Machine da un poquitico mejor, no mucho. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, creo que eso era por hoy. La clase, sí. Vamos a ver si tengo alguna pregunta. Por acá tengo una pregunta. Me dice Roxana, el factor de división, ¿cómo se interpreta? Para que salieran menos nodos utilizó 500. Exacto, entre más grande sea el nivel de poda, más pequeño es el árbol. Y entonces más malo prediciendo, pero más fácil de interpretar. ¿Cómo sabe cuánto dividir? No hay una regla general, Roxana, es simplemente lo que yo prefiera, ¿verdad? Ok, si tengo que interpretar el árbol, no es bueno un árbol muy grande. Ahora, si no tengo por qué interpretar árbol, ni siquiera verlo, solo ocupo una predicción, entonces uso nodos casi perfectos. Ahora, lo que pasa es que el algoritmo va a durar más también. Me dice Mary Karen, en el caso de scoring, si en mi muestra de datos tengo pocos valores, sí, ¿hay alguna manera de dar peso a los individuos o solucionar el problema? Sí, Karen, eso se llama un modelo desbalanceado. Es una pregunta muy buena esa que me hace Karen. Qué dicha que me la hace. A veces uno tiene un problema muy serio, porque digamos los no son, por decir algo, el 97% de los datos. Digamos que esos son no. Y el sí, el 3%. Digamos que aquí sí, es sí, no pagó. No, digamos que al revés. Este sí, sí pagó y este no pagó. Entonces, claro, eso es un problema desbalanceado. Y esos son difíciles. Este scoring que yo le estoy haciendo es difícil. Entonces, la respuesta, Mary, es calibre y calibre hasta ver si logra un modelo aceptable. Hay gente que engaña, y yo he visto cientos de veces gente engañando a clientes. Y digamos que tiene muchos registros, sí. Entonces quita de aquí para que quede balanceado. Le quedan la mitad de fraudes y la mitad de no fraudes. Por ejemplo, la mitad de sí y de no, porque quitó gente de aquí para que le quedara balanceado. O buscó de algún lado más nos. Y ahora sí, el modelo le da pura vida, le da, como decimos los ticos, le da muy bien. Entonces eso es engañarse. Está engañando al cliente, se está engañando a sí mismo. Sobrecargar las muestras es incorrecto casi siempre. Yo he visto gente haciendo eso y lo que hace es engañar a los clientes. No se puede. Y en los modelos desbalanceados siempre es muy difícil lograr una buena predicción. Lo único que sí no es engañar a nadie, es tratar de calibrar y calibrar bien los modelos hasta lograr algo aceptable. Pero sobrecargar para hacer proporcionales las muestras, en el 99% de los casos se está engañando solo o engañando a un cliente. Ok, buena pregunta, americana. Marvin me dice, diferencia entre support vector, machine y árbol, criterios, ¿cuándo elegir uno de ellos? Solo hay un criterio a priori. El support vector machines tiende a funcionar mejor cuando las variables son numéricas o cuantitativas, y los árboles tienden a funcionar mejor cuando las variables son cualitativas. Pero no hay un criterio general, Marvin. Única manera, póngalos a competir y vea cuál le da mejor en el testing. Por ahora, ¿ok? Después lo vamos a poner a competir usando validación cruzada. ¿Qué tal usar el algoritmo SMOOT para datos, para balancear? Pues no sé. Hay gente que usa todo eso. Víctor, yo nunca lo he usado. Yo prefiero no engañarme solo, porque los datos van a venir desbalanceados en la realidad. Y entonces todos esos modelos son engaños. Okay, respeto, hay posiciones distintas en colegas, yo sé. Pero para mí siempre es un engaño. Pero bueno, por lo menos ahí se hace un poquito más científico. Víctor puede ser un poquito mejor que hacer simplemente un balanceo así, a lo bruto. Es decir, quitar para que queden de la misma cantidad. Stephanie me dice, profe, en el caso del balanceado, si uno utiliza variables diferentes, tanto para sí como para no, por ejemplo, definir como pago una morosidad de 60 días. Bueno, ya eso es otra cosa, sí. Sí, Stephanie, eso sí se puede hacer, digamos, redefinir qué quiere decir que sea moroso. Por ejemplo,
Sí, yo puedo decir que sea amoroso si en los últimos 3 días no ha pagado, entonces me quedan muy poquitos. Entonces sí, redefinir la variable a predecir para que el problema no sea tan desbalanceado sí es correcto. Claro, redefinirlo, Stephanie y compañeros, en tanto tenga sentido para el negocio, ¿verdad? Porque lo que importa es el negocio. Pero sí, redefinir la variable a predecir muchas veces es conveniente. Uno se da cuenta que es que tiene mal las... O unir categorías. A mí me ha pasado muchas veces que yo tengo una categoría que es grande, otra que es pequeñita y unas varias aquí que son pequeñitas, pequeñitas. Entonces yo digo, bueno, estas cuatro, únalas en una sola categoría que se llama otros, por decir algo. Para tener 3 categorías, una aquí, otra aquí y otra aquí. No tener un desbalanceo tan grande. Entonces eso sí es bueno hacerlo también. Ok. Sí, Estefan, muy bien. Bueno, Ronald me dice, profe, hay clase diferencia porque esto me cuesta mucho, ya que no tengo formación estadística. Hay clase diferencia. No, no le entiendo, Ronald, la pregunta. Que sea clase diferenciada. Ah, clase diferenciada. No, clase diferenciada no. Sería muy difícil porque tenemos más de 80 alumnos en los grupos. Lo que sí es que con mucho gusto en el foro lo estamos atendiendo constantemente. Ok, sí sería muy difícil hacer clases particulares, digamos, me imagino lo que se refiere. En Costa Rica le decimos clases particulares. Me dice Mary, ¿estos modelos son más precisos que regresión lineal? Definitivamente sí. Todos mis amigos estadísticos prefieren utilizar regresiones lineales exponencial. Sí, la regresión lineal, Mary, vamos a ver más adelante que no es más que una red neuronal de una sola capa. Es decir, es un algoritmo bastante limitado, muy, muy limitado. Ahora, en algunos casos funciona bien, porque el problema era muy simple, pero en problemas complejos, para nada una regresión. Tienen que usar support vector machines, o boosting, o random forest, cosas modernas. Estamos hablando del siglo XIX versus el siglo XXI. Entonces yo sé que hay gente que todavía usa eso y sobre todo en estadística algunos se quedaron en la regresión. De hecho aquí vamos a estudiar regresión más adelante, pero regresiones mucho más modernas, regresión Lasso, regresión Rich y regresión, otras cosas definitivamente más modernas, pero la regresión tradicional, solo en problemas muy elementales. ¿Ok? Entonces yo sé que sí, yo me he encontrado un montón de bancos donde todavía lo que se usa para hacer el scoring de crédito es una regresión, que en el fondo es simplemente darle un peso a cada variable predictora para así calcular la variable a predecir, digamos en el caso más simple. Bueno, muy bien, Americanos dice, me gustaría que conozcan estos modelos. Bueno, ojalá algún día se los pueda presentar a usted o que se matriculen. Bueno, Ronald, para clases diferenciadas, tal vez usted podría hablar con César Vargas, que es mi asistente y profesor de probabilidad en este curso. Escríbale un correo y tal vez él acepte darle una clase diferenciada o digamos una clase particular. Ok, Jennifer me dice, support vector machine, ¿hay manera de saber el peso que le da a cada variable? No. No, Jennifer, si fuera así, sería una regresión y sería tan limitado como una regresión. No se puede saber qué peso le da a las variables. Simplemente es una predicción muy buena, pero no fácil de explicar. Igual vamos a ver con los métodos de boosting y de random forest. Ok, Marvin me dice, ¿cantidad de individuos que podemos usar? ¿Existe algún límite? No. Yo he corrido esto, Marvin, en R con 1 millón de individuos sin ningún problema. Claro, desde la consola de R. A veces RATL tiene algunas limitaciones propias de la interfaz gráfica. Pero a partir del tercer curso, como decía en el foro, vamos a dejar RATL y trabajamos directamente en la consola. Y ahí prácticamente no hay limitación alguna. Más que la memoria del computador o la capacidad del mismo computador o del tiempo que usted tenga, Marvin, pero no. Claro, un modelo predictivo puede durar 3 o 4 días generándose, con 1 millón o 2 millones de registros. Pero eso es normal, ¿okay? No pretendan que las cosas duren minutos ni segundos. Tienen que durar horas y días, cuando tenemos datos de verdad. Por eso vamos a trabajar más adelante en el curso de Big Data, donde vamos a estudiar cómo tratar de reducir esos tiempos. ¿Ok?
usando paralelización y usando el paquete H2O y algunas cosas. Pero bueno, eso más adelante. Vamos poco a poco. Bueno, gracias Marvin por la pregunta. Buena pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, nada más les quería hablar un poquito antes de terminar, de la tarea número 2. La tarea número 2, versión 2017, versión 3. Creo que es esta. Bueno, básicamente son los mismos ejercicios de la tarea 1, pero hacerlos con árboles de decisión y comparar. No, aquí estoy mal, estoy en la tarea 1. Es la tarea 2. Esto. Básicamente hacer lo mismo, pero con árboles de decisión. Eso sí, vamos a comparar versus Support Vector Machines. Okay, por ejemplo, aquí lo comparamos con máquinas de soporte vectorial a ver cuál les da mejor. Y así son todos los ejercicios. Excepto el último, que es hacer un nodo. Es optativa, pero háganla. Ojalá la puedan hacer para que entiendan bien de fondo. Es hacer a pie para ver si este árbol prefiere esta división o esta. Ok, bueno. Y ahí al final del curso publicamos las soluciones de este ejercicio, sobre todo que siempre después quieren ver las soluciones. Por cierto, el curso de métodos exploratorios, nosotros publicamos, por aquellos que no los hayan visto ahí, las interpretaciones de los ACPs. Que muchos querían ver las interpretaciones de los ejercicios de la tarea. Ahí están muy detalladas. Entonces, por si quieren verlas, las pueden ver ahí. ¿Ok? Pero eso sí hasta el final del curso, porque hay gente que viene un poco atrás, que empieza el curso después y así, y entonces no podemos publicar la solución hasta que todos hayan entregado la tarea. Bueno, muy bien. Muy bien, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a abrir acá el video para despedirnos y decirles pues que nos estaremos viendo de hoy en 8 días. Un gusto haberlos tenido hoy de nuevo en la clase. Por dicha, hoy no tuvimos problemas de conexión, que la clase pasada se nos complicó un poquito. Bueno, agradecerles. De hoy en 8 días vamos a estar estudiando métodos de potenciación y de boosting, que son métodos muy modernos y muy buenos para predecir. Y en la cuarta clase vamos a estar estudiando el Deep Learning, como se le conoce hoy en día, o redes neuronales como se les conocía antes. Eso es lo que vamos a estudiar. Y en la última clase vamos a ver cómo evaluar los modelos en individuos nuevos. Y más adelante en el curso de métodos avanzados vamos a ver cómo se guarda un modelo en disco duro. De manera que yo pueda generar un modelo, calibrarlo y tenerlo guardado en el disco duro. Porque yo no voy a estar generando un modelo que dura 3 días cada vez que voy a predecir, ¿no? El modelo se hace, se calibra y se guarda. Y cada 6 meses, cada año, dependiendo del problema, cada 3 meses, etc., se vuelve a construir el modelo para calibrarlo y que vuelva a aprender y se actualice. Bueno, muy bien. Entonces, muy buenas noches. Nos vemos de hoy en 8 días si Dios quiere. Entonces ahí la tarea está ya. Pues sigan trabajando. Para la tarea 1 hay tiempo hasta el miércoles. Pónganle a la tarea 2 también, que es esta. Ya estas no va a haber tantos problemas, espero, con el tema del REITEL y todo eso, que fue algo que nos molestó mucho en esta primera tarea. Nunca nos había pasado. Pareciera que esta última versión de REITEL tiene pulgas, por lo que hay que quedarse con la versión anterior o la tras anterior. Nunca habíamos tenido tanto problema en eso. Sí habíamos tenido algunos problemitas de instalación, eso es normal. La mayoría los conocemos, no todos. Pero sí, en Mac, por ejemplo, es difícil instalar, en Windows es más fácil. A veces el problema es que las personas tienen computadoras con restricciones de la banca, a veces tienen antivirus que impiden instalar los paquetes, y entonces son múltiples temas. También está el tema del idioma. REITEL tiene problemas si el sistema operativo está en español y usted instala REITEL en inglés o al revés. Todo ese tipo de cosas generan problemitas en la instalación del REITEL. Pero bueno, es parte del asunto, ¿no? Hay aprendizaje real sin un poquito de dolor. Bueno, vamos a ver, perdón que tengo algunas preguntitas acá en
el chat antes de terminar. Me dice, ¿puede poner las instrucciones para instalar Reitel? Bueno, es que las instrucciones están en el aula, Ivania, y están, si tiene problemas, en el foro. Ivania, vienen todas las instrucciones que hemos visto y todos los problemas que han tenido algunos. Ahí los puede ver, Ivania. Cualquier cosa nos escribe en el foro. Pero ya básicamente en el foro puede encontrar todas las posibles opciones para instalar Reitel. En la Filminas está la manera más básica, pero en el foro hay muchos posts sobre problemas de instalación que puede revisar. Y si no le funciona, con mucho gusto nos postea y le vamos a ayudar. Dice Angie, profe, usted puede enviar al foro la versión que sirve de Reitel. Bueno, la 3.18, la 5.18 funciona perfectamente. La 5.18. Yo estoy usando aquí la 4.10. 4.1.0. La que está en el CRAN es la 4.1.19, si mal no recuerdo. Pueden instalar la 4.1.18 o esta, la 4.1.0, a mí no me ha dado ningún problema. Ok, y en el foro está explicado cómo se instala una versión que no sea la última. Ahí está en el foro. Ok. ¿Quién fue lo que me preguntaba? Angie. Ok, esta funciona muy bien, la 4.1.0. La 4.1.18, César hizo una prueba exhaustiva y no nos falló. La que sí falla por un montón de cosas es la 4.1.19. Ok. Iván, el Reitel de versiones anteriores, ¿qué es la IT que pusieron? Me dio error. ¿Qué será la IT? No sé qué es la IT. Es la misma, Iván, para la 4.1, ustedes nada más se meten al foro y ahí está. Lo único que tiene que cambiar es acá está. Vamos a ver si me logueo. Ahí les voy a mostrar ahí, por favor denle seguimiento al foro. Ok, ahí está todo resuelto. Ok, bueno, todo no, pero aquí pueden ver, los que no han visto, si no ven el foro se están perdiendo el 90% del curso. Versión de Reitel, vamos a ver acá. Si por ahí en algunos de esos viene la instrucción. Vamos a ver. Entonces no dejen de seguir el foro, porque ahí vamos a ver acá. Hay muchos, aquí está un error que les daba alguno. Aquí vean, esto es lo que me están preguntando. Cuando yo instalo el paquete, acá yo le puedo poner el número de versión. Bueno, ahí está instalando el RGK. Ok. Acá lo puso César. Cómo instalarlo directamente de la página de los creadores del paquete. No se les olvide el idioma. Y por aquí vean, acá está. Acá lo puso César. Vean. Esta es la instrucción. Por ejemplo, aquí Reitel 5.0.18, esa ya funciona bien. Es más, yo tengo una más viejita entonces, porque yo tengo la 4.10. Y acá entonces le pueden decir, por ejemplo, la 4.00, instala esa que yo estoy usando. Porque en el CRAN están todas las versiones, creo que todas. Bueno, entonces ahí está, ahí lo pueden ver en el foro. Ok. Bueno, yo he seguido el foro, pero la instrucción de la 5.18 que han puesto no me funciona, por eso quisiera probarlo. Bueno, nada más le cambio aquí el número. Iván, y aquí la instrucción es nada más cambiarle ahí donde les dije, ya se me perdió. Acá, nada más, aquí va el número de versión.
Eso es todo. Ahí cambia esa instrucción, le pone el número de versión que quiera y ya le instala de ir a esa versión. Dice el gato que él corrió esa instrucción y no le cambió la versión. Le pregunto al gato si desinstaló la anterior. Tiene que desinstalar la anterior. ¿Ok? Es mejor que desinstale la anterior y luego instale. ¿Ok? Y si sigue el problema, pues mejor desinstalan R. Pero sí tiene que desinstalar la anterior. En el foro está explicado también por ahí cómo desinstalar la versión que tienen. Desde RStudio, por ejemplo. Ahí está explicado. Alguien lo preguntó y yo se lo expliqué. ¿Okay? Entonces les recomiendo muchísimo darle seguimiento al foro. ¿Va? El foro es la parte más importante, una de las partes más importantes del curso. Aquí vean la cantidad de posts que hay. Y la mayoría, ya algunos han escrito porque antes de empezar la clase yo ya había contestado todo. Pero bueno, ahí estamos contestando César, Vargas y mi persona. Son bastantes. Y ahí se dan cuenta si la tarea cambió, si hubo un error. Tienen que estarle dando seguimiento constante al foro. Estar entrando de vez en cuando al foro a ver qué ven. Ojalá pregunten y posten temas, pero si no, si les da vergüenza, por lo menos denle seguimiento. Porque aquí se enteran de problemas que tienen otros. Por eso es tan importante que las consultas sean a través del foro y no a través de correos, porque si no terminamos contestando lo mismo cientos de veces. En el foro uno puede darse cuenta casi siempre el error que le pasa a uno le está pasando a muchos, ¿ok? Entonces esta parte de los cursos es sumamente valiosa, muy valiosa. Y por eso es que César y mi persona en este curso estamos atendiéndolo con la mayor prontitud posible, ¿no? No siempre es de inmediato, ¿verdad? Pero sí tratamos de estar viendo el foro todos los días, cada 3, 4 horas lo estamos viendo. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ver si tenemos alguna otra preguntilla. Me dice Ángel, profe, yo soy nueva en estos cursos, ¿no hay una guía de cómo instalar Ratel desde el inicio? No, es que para instalar Ratel, simplemente es esa instrucción, no hay, es más, yo la coloqué, está aquí en la filmina. Para instalar Ratel desde el principio está en la filmina de la clase anterior. Que es esta. Acá se la voy a mostrar. Esta. O sea, vean, aquí está Ratel. Para instalarlo hay que correr esta instrucción. Luego así se ejecuta con estas 3 instrucciones. Eso es todo, es muy sencillo. Ahora, que sí nos dio guerra, esta vez nos da un poco de guerra, porque la última versión de Ratel por alguna razón la subieron al CRAN y tiene problemas. Por lo menos con el Windows en español. Será que en inglés no tiene tantos problemas, pero yo también tengo Windows en español. Entonces aquí está, ¿cómo se llama? Angie. Entonces, por favor, inténtelo. Si no, pues váyase le recomiendo aquí ir al chat. Ahí explica César cómo se instala. Ven aquí, que proposteó César. Él explica cómo instalarlo desde el sitio web. Es lo mismo, es la misma instrucción. Aquí está. Cómo se instala desde el sitio de los autores del Topware, que es donde está el paquete, y de ahí se puede instalar. Y con este número puede cambiar la versión. Eso es todo. Ok, ¿cómo instalar R? Ahora sí, R hay que bajarlo del CRAN y luego RStudio, pero eso ya lo habíamos visto en el primer curso. Yo no sé, Angie, ¿será que usted no llevó el primer curso, Angie? De métodos exploratorios. Ah, con razón. Ah, bueno, Angie, entonces ya entiendo. Sí, es que en el primer curso se vio cómo instalar R, cómo instalar RStudio. ¿Cómo hago con R? Ah. Entonces R, lo que tiene que hacer Angie, lo primero que tiene que hacer es instalar R. Entonces R es muy fácil. R usted se va aquí al CRAN, se busca lo que se llama el CRAN, que es el repositorio de R. Y aquí lo baja, ¿ven? Aquí baja desde el CRAN, baja R para Linux, para Mac o para Windows.
Y para instalar RStudio, que también vale la pena que lo instale, este es RStudio. Este puede buscar aquí en Google. También simplemente póngale RStudio. Y aquí lo puede bajar. Ahí está. Y aquí viene Download, descargar RStudio gratuito. Si no encuentras más fácil todavía, se va para promidad.com y en promidad.com viene una pestaña que dice herramientas y aquí está la bodega de programas. Aquí puede bajar R y aquí puede bajar RStudio y aquí están las instrucciones de cómo instalar Reitel y aquí están todas las instrucciones de cómo bajar Factor Miner. Entonces ahí está. Ven, aquí se va aquí y ahí está todo el detalle. Yo no sé si han visto esta página, pero aquí está todo explicado. Y vienen todos los problemas, muchos de los problemas, incluso en este libro viene, aquí está la errata, todo. ¿Ok? Ven, ahí está toda la información. Es que a veces tal vez, ven, ahí en esta página de herramientas, ahí sigue la guía completa, Angie, y ahí puede hacer todo. ¿Ok? Tal vez es que, ajá, usted empezó en este curso, Angie, entonces. Ok, bueno, muy bien. Entonces intente hacerlo y cualquier cosa, por favor, póngalo en el foro del curso. Es importantísimo. No sé si usted había usado el foro, Angie. Ok, bueno, Angie, tal vez es que sí, que el problema es que tal vez usted empezó en este curso y no se había dado cuenta de todos esos detalles. El foro es importantísimo, ¿ok? Porque el foro es el que le permite estar en todas, como decimos en Costa Rica. Yo no sé si usted es tica, Angie. Y la mayoría de nuestros estudiantes no son de Costa Rica. Pero ese le permite estar dándole seguimiento constante al curso. Ustedes deberían estar entrando aquí para ver qué preguntan y preguntar si tiene dudas. Y César Vargas y yo le estamos dando seguimiento. A veces hay aquí algunos que ayudan mucho, ¿okay? Que son excelentes estudiantes, como por ejemplo, ya se me olvidó aquí, por ejemplo, José Manuel. Por ahí lo vi y algunos otros, no me acuerdo si era Víctor, que han ayudado y esa es la idea. También, algunos pasaron volados por ahí también y han ayudado a los compañeros. Entonces ahí nos estamos ayudando entre todos. La idea es no estar solo. En este curso no, la idea al contrario es estar siempre acompañado, ¿verdad? Ese es el problema de algunos cursos virtuales, que el estudiante está solo y nadie le ayuda. Nosotros tratamos de estarles ayudando constantemente en todo lo que podemos. ¿Okay? A veces es un poquito difícil porque hey, ya una máquina en particular tiene algún problema, algún antivirus, alguna cosa que se nos escapa a nosotros. Pero bueno, aún así tratamos de ayudarles a todos hasta donde sea posible para que logren instalar y logren salir avante en el curso. Bueno, muy bien. Entonces creo que con eso estamos por el día de hoy. Y entonces, bueno, vamos a abrir de nuevo acá para despedirnos y decirles que entonces nos vemos de hoy en 8 días. Cualquier duda, cualquier problema, por favor, ahí a través del foro les insisto. Y no se desanimen con eso, que el tema de la minería de datos no es fácil. Si ustedes quieren aprender minería de datos de verdad, hay que enfrentarse a todo esto. Hay que aprender a trabajar en R, hay que pelear con códigos, hay que pelear con datos, pelear con volúmenes masivos de datos no es fácil. ¿Ok? Pero aquí les vamos a enseñar a hacerlo de verdad. No solo hay incluso maestrías que se dan por ahí en otros países, pero son una cuestión teórica. Nunca ven un dato, pero ni en la realidad. Bueno, aquí no, aquí la idea es que trabajen con datos, que es la única manera.
única manera de aprender es haciendo. Me dice Añe, ¿en qué digital no aparecen aún? Profe, los que aún no hemos llevado el curso anterior, ¿ya podemos solicitar el envío del título? Los que llevamos el curso anterior, ¿ya podemos solicitar el curso del título? Sí, de aquí ya hoy hablé con el diseñador gráfico, me dijo que de aquí al viernes están los títulos. No se preocupen, les va a llegar un correo para que lo puedan bajar del Dropbox de Prominat. De aquí al... ¿Hoy qué es? Hoy lunes. Sí, de aquí al miércoles o jueves ya les llega el correo para que puedan bajar el título. Lo que les va a llegar es un correo donde dice una dirección de Dropbox, donde está el título, y ahí lo pueden bajar. La ventaja es que ese Dropbox queda ahí permanentemente, de manera que si a ustedes algún día se les pierde o algo, eso sí pueden entrar en cualquier momento a bajarlo. ¿Ok? Ya si quieren que se les envíe en papel, impreso y todo eso, ya eso tienen que meterse en la página web y solicitarlo. E incluso se puede apostillar y todo, que lo hemos hecho también varias veces, ya autenticado por la embajada y todo, por la Cancillería, todo eso se hace, pero sí tiene un costo. En eso nunca cobramos para ganar nada. Pero sí, solo un courier, por ejemplo, a Ecuador puede valer $100 para mandarlo por DHL. Todos los procesos de autenticación y todo eso los tiene que hacer un abogado que tiene que llevarlo a reconocer firmas a la Cancillería, a la Casa Amarilla, se llama en Costa Rica, luego el apostillado para que sea válido en cualquiera de los países de ustedes. Ok, bueno, muy bien. Muchas gracias entonces, muy buenas noches, nos vemos en 8 días, Dios mediante. Gracias. Muy buenas noches, nos vemos.